Ahí estamos. El tema de hoy es muy interesante, hermanos, porque sí nos atacan como católicos, ¿no? Dicen que la Santísima Virgen tuvo más hijos. ¿Sí o no les han dicho esto? O ustedes han leído en la Biblia que dice la palabra hermanos de Jesús y salen los nombres, ¿no? Simón, José, Juan, y la gente dice, bueno, miren, María tuvo más hijos. ¿Les ha pasado eso? ¿Han tenido este interrogante? Bueno, que sí me dicen acá en el chat, muy bien. Entonces, esta cuestión es una de las cosas por las cuales muchos hermanos se salen de la Iglesia Católica, y ustedes me imagino que lo han visto. Empiezan a dudar, dicen, bueno, una parte, ¿no? María sí es virgen, pero cuando tuvo a Jesucristo, ya después María se metió con otros hombres, o estuvo con José, y tuvo más hijos. Ahí dice en la Biblia la palabra hermanos. Y eso es erróneo, eso no es cierto, que María tuvo más hijos. Y hoy vamos a demostrarlo. Así que para empezar, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Porque lo primero que hay que hacer es, ¿qué significa primogénito? En el caso de Jesucristo, ¿no? Y también después vamos a ver que Jesucristo es el único hijo. Lo vamos a ir viendo y formando las distintas familias que los hermanos separados dicen que no existen, de los hermanos de Jesús, decir que no son hijos de María y de José. En Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente, lo vamos a leer despacio. Y dio a luz a su hijo primogénito. Entonces ven ustedes qué interesante. Y dio a luz a su hijo primogénito. Si a nosotros nos dicen esto, nosotros vamos y pensamos que Jesús entonces es el primero de muchos, porque si es primogénito, bueno, después de él van a venir bastantes. Entonces podemos pensar, después de Jesús, María tuvo más hijos, porque él es el primogénito. Ahí vamos viendo esta palabra muy importante, primogénito. Lucas 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y quién dio a luz a su hijo primogénito? Pues es María, lo leemos en el versículo 6, Lucas 2:6. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. Entonces está hablando de la Santísima Virgen María. Y el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, uno puede pensar, si Jesús entonces es el primogénito, quiere decir que detrás de él vienen otros, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos en nuestra vida. Pero en la Biblia no es así. Primogénito en las Sagradas Escrituras significa aquel que tiene la bendición directa de Dios, como una bendición especial, podemos decir de esta forma. Sin decir que los otros hijos de un matrimonio no tienen bendición, no estamos diciendo esto, sino que antiguamente en la Biblia eso remarcaba que él tenía una predilección por parte de Dios. Eso significa primogénito en las Sagradas Escrituras. Por eso que dice que y dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que el niño que va a tener María es muy importante. Es un niño que viene con la gracia del Espíritu Santo. Él va a tener sabiduría de Dios y dio a luz a su hijo primogénito. Ahora bien, sabemos que primogénito en la Biblia no significa que es el primero. ¿Cómo lo demostramos? Nos vamos a Génesis, capítulo 25, versículo 30. Génesis, capítulo 25, versículo 30. Vamos a ver que primogénito no significa el primero, no significa eso. Génesis 25, versículo 30. Lo vamos a leer despacio. Dijo Esaú a Jacob, por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Esaú le está hablando a Jacob que le dieron guiso, pues estoy hambriento. Versículo 31. Jacob le dijo, me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito. Esaú le respondió, estoy que me muero. Entonces el primogénito era Esaú. Estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de primogénito? Porque tenía hambre, ¿no? Entonces Esaú es el primogénito y Jacob le dice, te voy a dar comida a cambio de que me vendas tu primogenitura. Entonces Esaú le dice, estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió, júramelo ahora mismo. Y lo juró vendiéndole sus derechos. Versículo 33,
Génesis 25, versículo 33. Jacob insistió, júramelo ahora mismo, y lo juró vendiéndole sus derechos. Entonces vemos que Esaú le vendió los derechos primogénitos a Jacob. Entonces no quiere decir por esto, entendemos quién es esto, que Jacob entonces nació primero que Esaú. No, entendemos que ese derecho de primogenitura es traspasado a Jacob porque se lo vendió, se lo juró a través de ese banquete que estaba esperando Jacob. Entonces ven ustedes entonces que lo que Jacob buscaba no es el primer nacimiento porque es algo imposible, porque ya estaban los dos. Esaú nació primero y eso no lo podía cambiar Jacob. Lo que Jacob quería es obtener la bendición de Dios, o sea, ser el primogénito. Hasta aquí, hermanos, vamos bien, vamos entendiendo que primogénito no es el primero de muchos, sino es el que tiene la bendición de Dios. Vemos que Jacob le compró la bendición a Esaú. No por eso Jacob entonces van a ser primero, no porque ya estaban vivos, eso es imposible. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hola? Sí, vamos bien. Ok, entonces vemos que primogénito no es el primero de muchos. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿qué sucede con este tema de la Virgen? Entonces, ¿se tuvo o no más hijos? Y nos vamos a ir al Evangelio, a Mateo, capítulo 1, versículo 2. Aquí en Mateo, capítulo 1, versículo 2, vamos a ver como la partida de nacimiento de Jesucristo. Mateo 1, versículo 2. Del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver la partida de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes. En Mateo 1, versículo 2, vamos a ir encontrando distintos denominadores comunes cuando en la familia hay más de un hijo. Si no hay más de un hijo, no menciona la palabra hermanos, y lo vamos a ir viendo ahora mismo. Mateo 1, versículo 2. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Vemos ahí que está la palabra hermano. Repito, Mateo 1, 2. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Entonces, sí existieron más hijos en esa familia y de sus hermanos, dice. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo 1, versículo 11, más adelante, en el otro versículo, a Mateo 1, 11, vamos a leer. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Me vuelve a mencionar la palabra hermanos. Estos son hermanos de sangre. Entonces, en esa familia sí existieron otros hijos. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Ven ustedes, cuando hay más hijos, como menciona la Biblia la palabra hermanos. Ahora bien, nos vamos al versículo 16. Aquí viene lo más importante, porque es como la partida de nacimiento de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver cómo estaba conformada la Sagrada Familia según el Evangelio de Mateo. Mateo 1, 16. Aquí Mateo va a ser algo distinto. Mateo 1, 16. Vamos a ver si menciona la palabra hermanos o no la menciona. Mateo 1, 16. Jacob fue padre de José. Vean ustedes aquí la gran diferencia. También Mateo está demostrando que José no estuvo con María. O sea, no existió esa unión carnal con la Santísima Virgen María y que no tuvieron más hijos. Vean ustedes la diferencia. Jacob fue padre de José y vamos a ver cómo define a José. Esposo de María, de la que nació Jesús. No me está diciendo que hubo unión entre ellos. Vean cómo separa a José. ¿Cuál es el papel de José? Esposo de María. Hay una coma. De la que nació Jesús. Entonces María, solo el ser de ella trajo a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Ahí no participó José, me está diciendo Mateo. De la que nació Jesús, llamado Cristo. No me dice y de sus hermanos. Ven que ustedes no continúa diciéndome Mateo como los anteriores. Entonces, en la Sagrada Familia, ¿quiénes estaban? José, el esposo de María, estaba María, de la que nació Jesús. Entonces, José, María y Jesús. Vamos viendo que entonces en la familia de Jesucristo no hay otros hermanos. Ahí es distinto, ¿no? Eso es como la demostración de cómo está conformada la Sagrada Familia. Por eso es que vemos en cuadros a José, a María y a Jesús. Nada más.
Ahora bien, existe una gran confusión con el término de palabra hermanos. Y vamos a llegar a ese punto porque es muy interesante ver cuando la gente lee en la Biblia que Jesús tuvo más hermanos, se tiende a confundir. Nos vamos a ir a Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y esto lo hemos escuchado nosotros incluso. A veces estamos como católicos escuchando una sagrada Eucaristía y siempre tenemos esa duda, pero a veces no la podemos despejar. Nos quedamos ahí y por fe creemos que María no tuvo más hijos. Pero ahora lo vamos a demostrar. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Es uno de los versículos más importantes en este tema, porque vamos a leer lo que dice. Marcos 6, versículo 3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Está identificando a Jesús como el hijo de María. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Y aquí viene la clave, escuchen. Es un hermano de Santiago. Para los que les gusta anotar, ahí va el primer nombre. Podemos ir anotando. Primer nombre, Santiago. Es un hermano de Santiago, va el primero, de José, va el segundo, de Judas y Simón. Menciona 4 hermanos de Jesús. Repito, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. ¿Se está refiriendo a quién? A Jesús. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Van 4. Y viene otra pregunta. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Esto es clave, porque aquí menciona a 4 personas y dicen que son hermanos de Jesús. Y de remate me salta otra pregunta de la gente que estaba alrededor y me dice, ¿y sus hermanas no están aquí? Entonces, caramba, si escucho eso, digo, María tuvo más hijos, porque me están diciendo que aquí están los hermanos de Jesús y me los está mencionando. Y se los pueden decir ustedes, miren, Marcos 6:3, ahí están los hermanos de Jesús. Entonces, para los que les gusta anotar, tienen estos nombres, repito, Santiago, pero vamos a colocar a 2 Santiagos, porque si recuerdan, en los discípulos habían 2, Santiago el mayor y Santiago el menor. Entonces coloquemos 2, Santiago el mayor y Santiago el menor. Llevamos 2 hermanos de Jesús. Después me dice José. Entonces llevamos 3, Santiago el mayor, Santiago el menor, José, Judas, Simón, y vamos a agregarle uno más, Juan. Son 6. Entonces tenemos 6 nombres. Tenemos 6 hermanos de Jesús. Repito, ¿cuáles? Santiago el mayor, Santiago el menor, que lo vemos acá, José, Judas, Simón y Juan el discípulo amado. Tenemos 6 hermanos de Jesús. Si me dicen esto, yo como católico puedo temblar y digo, santísimo, entonces María tuvo más hijos. ¿Cuál es la explicación de esto? En primera instancia, la palabra hermanos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenía 3 significados. El primer significado es el siguiente. Se llamaban hermanos a las personas que eran originarias del mismo pueblo. Allí entra también la definición de hermanos. En segunda instancia, se llamaban hermanos, pues claro, a los parientes de sangre, ¿no? De papá y mamá, hermanos tal como los conocemos ahora. Y en tercera instancia, se llamaba hermanos aquellos que se reunían, que se hacían discípulos, se hacían compañeros y buscaban un mismo fin. Entonces, en esta tercera explicación entra el nombre de estos hombres. Dice hermanos. ¿Por qué? Porque todos ellos buscaban un mismo fin. ¿Cuál es? El reino de Dios. Eran discípulos de Jesús. Entonces lo identificaban como hermanos de Jesús porque andaban con él bajo el mismo fin. Sucede lo mismo ahora. Nosotros vamos a la iglesia y le decimos a otra persona, hola hermanito. ¿Acaso la mamá y el papá de él son mis papás? No. ¿Pero por qué le digo hermano? Porque yo busco el mismo fin que él. O sea, yo voy a la iglesia para salvarme, para proclamar el reino de Dios, al igual que él. Entonces somos hermanos. En aquel tiempo también se agregaba hermanos de una misma ciudad, mismo pueblo. Posiblemente algunos de ellos también nacieron en el mismo pueblo de Jesús, la mayoría Galilea, entonces también entraba este término. Ven ustedes que por eso dice hermanos. Ahora bien, estos 6 nombres tienen sus papás y los padres de ellos también están en la Biblia. Entonces vamos a ir armando las familias.
vamos a irle quitando hijos a la Santísima Virgen. Tenemos 6, repito, Santiago el mayor, Santiago el menor, José, Judas, Simón y Juan. Tenemos 6. Y mucha gente dice, estos 6 fueron hijos de María. Ahora vamos a irle quitando uno por uno estos hijos a la Santísima Virgen María, porque decir eso es una blasfemia total. Ellos no tuvieron, María no tuvo más hijos. Entonces tenemos 6 nombres, ¿no? Y vamos a comenzar a quitarle hijos a María, ¿no? Vamos a ver. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 56. Mateo, capítulo 27, versículo 56. Repito, tenemos 6 nombres, hermanos de Jesús, en Marcos 6:3. Tenemos Santiago el mayor, Santiago el menor, José, Judas, Simón y Juan. Son los 6 que la Biblia dice que son hermanos de Jesús. Esos no son hijos de María, no son hijos de José. Ellos tienen sus padres y vamos ahora a armar esas familias y a quitarles por sentido común esos hijos a la Virgen. Hermanos, les pregunto, ¿hasta acá está quedando claro? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos entendiendo? Todo claro. Ok. Entonces vámonos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 56. Atentos, si quieren ir anotando, mucho mejor. Mateo 27, 56. Entonces acá van a ver ustedes que vamos a irle quitando esos hijos a la Virgen, ¿no? A María. Mateo 27, 56. Y vamos a leer despacio. 27, 56. Vamos a ver, vamos a tocarlo aquí. Aquí lo tengo. Mateo 27, versículo 56. Entre ellas estaban María Magdalena, o sea, tenemos a una mujer. Entre ellas estaban María Magdalena. Ella no tuvo hijos, entonces la descartamos. No estamos hablando de que ella es una posible mamá de lo que ya mencionamos, no es ella. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Caramba, entonces sí encontramos a una mujer que también se llama María y que tiene 2 hijos, que se llaman Santiago y se llama José. Sigo leyendo. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, en este versículo me están hablando que hay 2 mujeres que tienen hijos y que una de ellas se llama, al igual que la Virgen, María. Escuchen bien, repito. Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, si leemos esto, cualquiera puede decir, ¿cómo se llama la mamá de Jesús? María. ¿Cómo se llama la mamá de Santiago y de José que me está diciendo Mateo? María. Entonces podemos entrar en la equivocación de decir que es la Virgen. ¿Cómo demostramos que esta María, mamá de Santiago y de José, no es la Virgen? Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Estamos demostrando que Santiago y José tienen una mamá, me dice Mateo, y que se llama María. Vamos a ver que esa María no es la Virgen. En Juan, capítulo 19, versículo 25. Estamos viendo, creando esta familia, porque ellos nos pueden quedar huérfanos, ¿no? 19, 25. Juan 19, versículo 25. Me dice que hay una María, mamá de Santiago y de José. ¿Ok? ¿Está bien? La mamá de Jesús se llama María, pero no es la Virgen. Entonces, ¿qué María es? Vamos a ver a quién se está refiriendo. En Juan 19, 25. Vamos a leerlo despacio. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quién es la madre de Jesús? María, la Virgen María. Repito, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María. Entonces sí había otra mujer que se llama igual que la Virgen. Con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Entonces, ¿quién es esa otra María? La mamá de Santiago y de José, me dice Juan, que él estaba a la par de ella porque estaban en la cruz. Es la esposa de quién? De Cleofás. Entonces vamos viendo
y vamos armando las familias. Esa María que me dice en Mateo 27, 56, que ya leímos, vamos a repetirlo, Mateo 27, 56 dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y Juan, capítulo 19, versículo 25, me dice que esa María no es la Virgen, porque aquí existe la separación, me separa la Virgen de esa María. Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Ya está la Virgen, quitamos a la Virgen. Con María, entonces hay otra mujer que se llama María. Con María, colocamos a esa mujer, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Magdala. Me vuelve a decir las tres mismas mujeres. Magdalena, María y la Virgen. Entonces, María, esposa de Cleofás, es la mamá de ¿quién? De Santiago y de José. Ven ustedes que no es la Virgen. Entonces, aquí le quitamos dos hijos a la Virgen. ¿Y qué Santiago es ese? Es ese Santiago el menor. Entonces, menos dos. Le quitamos a Santiago el menor y le quitamos a José, que son los hijos de ¿quién? De Cleofás, del señor que se llamaba Cleofás, y de María. ¿Qué me dice Juan? Que esa María era hermana de Ana, es decir, era tía de la Santísima Virgen. Entonces, posiblemente también eran primos de Jesús. Por eso es que le decían hermano. Entonces, Santiago y José son hijos de ¿quién? De María y de Cleofás. Hasta acá, hermanos, vamos entendiendo. Esa es la primera familia que vamos armando. María y Cleofás, hijos. Santiago y José. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Esta es la primera, ¿no? Entonces le quitamos dos hijos. De los 6 que hablamos al inicio, le quitamos 2 a la Virgen. No es la Virgen la mamá de ellos. Porque tenemos a María, que era otra mujer, posiblemente haya sido tía de la Virgen, hermana de su madre, dice el Juan, esposa de Cleofás, y que tienen 2 hijos, Santiago y José. Y es el Santiago el menor. Entonces ven ustedes que, bueno, quitamos 2 hijos. Nos quedan 4 todavía para demostrar que no son hijos de la Virgen, de los 6 que hablé al inicio. Vamos a ir de nuevo a Mateo 27, versículo 56, porque también me da otro dato interesante de otra mujer que estaba al pie de la cruz de Jesús y también tenía hijos. Mateo 27, 56. Entre ellas, vamos a repetirlo, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, que ya vimos, la esposa de Cleofás, mamá de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí aparece otra mujer que es esposa de Zebedeo y los hijos de Zebedeo. Entonces, esta otra mujer me dice que es esposa de Zebedeo. No le sé el nombre, no me está diciendo el nombre el evangelista de Mateo, pero sí me da una clave muy interesante. Me dice los hijos de Zebedeo, me da el nombre del papá. ¿Quién es el papá? Zebedeo. Ahora bien, ¿cómo yo descubro cuáles son estos hijos de Zebedeo? Nos vamos a Marcos, capítulo 3, versículo 16. Aquí es de anotar bastante, si les gusta anotar. Marcos, capítulo 3, versículo 16. Estamos demostrando, vamos a quitarle 4 hijos, lo que nos queda a la Virgen María. Entonces vamos a Marcos, capítulo 3, versículo 16, a investigar quiénes son esos hijos de Zebedeo. Marcos 3, versículo 16. Vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Y lo vamos a leer despacio. Marcos 3, 16. Estos son los 12. Entonces vamos a ver la presentación de los 12. Marcos me lo va a decir, me lo va a relatar. Estos son los 12. Vamos a descubrir quiénes son los hijos de Zebedeo. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, versículo 17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Que no le sabemos el nombre a la mamá, pero me está diciendo, y los hijos de Zebedeo, ¿quiénes son entonces? Es Santiago y Juan. Está en Marcos capítulo 3,
versículo 16. Marcos 3:16. Son los mismos que leímos al inicio, de los 6 nombres, ¿no? Que mencionan, no son los hermanos de Cristo estos que están acá, y ahí menciona a estos dos, a Santiago y a Juan, que son hijos de Zebedeo. Pues bien, nos pueden decir, ven, la Virgen se metió con Zebedeo y tuvo estos 2 hijos. No son hijos de la Virgen María. Entonces, ¿cómo yo descubro quién es la mujer de Zebedeo? ¿Quién es la mamá de este Santiago, que no es el menor, este es Santiago el mayor? ¿Quién es la mamá de Santiago y de Juan? Ven ustedes, ¿quién es ese Juan? El discípulo amado. Entonces también me sale en la Biblia los papás de Juan. Entonces me dice que está Zebedeo el papá y tiene 2 hijos, Santiago y Juan, el discípulo amado. No le sé el nombre a la mamá, pero lo vamos a investigar ahora mismo. Lo vamos a ir a Marcos, capítulo 15, versículo 40. Estamos formando la segunda familia. Vean ustedes qué interesante. Marcos 15, versículo 40. Porque tenemos a la primera, ¿no? Primera familia. Tenemos que es María, Cleofás, mamá de quién? De José y de Santiago el menor. Quitamos 2 a la Virgen de los 6. Ahora descubrimos que Santiago el mayor y Juan son hijos de Zebedeo, ¿ok? Otra familia. Pero ¿quién es la mamá de ellos? Está en Marcos, capítulo 15, versículo 40, porque pueden decir, entonces ven que la Virgen se metió con Zebedeo. No, no es la Virgen la mamá de ellos. Eso es mentira, eso es calumnia. Quien sí es mamá de Santiago y de Juan, el discípulo amado, vamos a ver, Marcos 15, versículo 40. Marcos 15, 40. Había unas mujeres que miraban de lejos. Ven que todas ellas están cercanas a la pasión de Jesús porque se llevaban bien, seguían a Jesús, eran amigas de la Virgen. Repito, había unas mujeres que miraban de lejos. Y entre ellas, María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José, la primera familia, ¿no? ¿Se acuerdan? Madre de Santiago el menor y de José. María con Cleofás, mamá de Santiago el menor y de José. Ya los tenemos ahí. Y Salomé. Aquí está el nombre de la mamá de Santiago el mayor y de Juan el discípulo amado. ¿Cómo se llamaban? Salomé. Repito, había unas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas, María Magdalena no tuvo hijos. Pues. María, madre de Santiago el menor y de José. Sí, ya vimos que es la primera familia, ¿no? La esposa de Cleofás. Y Salomé. Entonces aquí está la esposa de Zebedeo. Entonces Salomé es la mamá de quién? De Juan y de Santiago. Santiago el mayor, porque me dice que Santiago el menor, ya María es la mamá de ellos, entonces no lo puedo meter acá. Ya le quitamos 4 hijos a la Virgen. Entonces vean ustedes, las familias que hemos formado, la segunda familia es esta, para que podamos ver acá, aquí se las escribí, tengo para que vayamos entendiendo. Vean ustedes, que descubrimos ahora, y Zebedeo, que también ya vimos, son los papás de Santiago el mayor y de Juan. Lo tenemos ahí, ¿no? Esta es la familia que descubrimos ahora. Entonces no son hijos de la Virgen. Entonces Juan, el discípulo, ¿quiénes son los papás de Juan? Salomé y Zebedeo. Así se llamaban los papás de Juan y de Santiago. ¿Quiénes eran los papás de Santiago el menor y de José? María y Cleofás. Entonces llevamos 2 familias. Y recuerdan, recapitulando, yo les dije que vamos a ver que son 6 los mencionados hermanos de Jesús. Y lo voy a repetir para que aquellos que están anotando y no lo tuvieron presente al inicio, que son 6 los hermanos de Jesús. 2 Santiagos, ¿no? Santiago el mayor, Santiago el menor. De ahí siguen Juan, tenemos a Simón, tenemos a José y tenemos a Judas. Entonces, son 6. Santiago, 2 Santiago, José, Judas, Simón, Santiago, el menor y Juan. Hasta acá, hermanos, vamos entendiendo, va bien, se va entendiendo la explicación, vamos diferenciando los papás con los hijos. ¿Me pueden hacer una consulta? ¿Sí? Ok, vamos bien, excelente. Entonces vemos, primera familia, recapitulando, María, esposa de Cleofás, mamá de Santiago el menor y de José. La otra familia, Salomé, esposa de Zebedeo
papás de quién? Santiago, el mayor, y de Juan, el discípulo amado. Ahora bien, llevamos 4, pero nos quedan 2. Nos quedan Judas y Simón. Demostrar que Judas y Simón no son hijos de la Virgen. Aclaro, este Judas que menciona el Evangelio como un hermano de Jesús, no son estos hermanos de Jesús, y menciona Simón, Judas, Juan. Este Judas no es Judas Iscariote, no es el traidor. Este Judas es el que conoce la iglesia tradicionalmente como Judas Tadeo, como San Judas Tadeo. Y si ustedes recuerdan cómo dice la iglesia que es el parentesco de Judas Tadeo con Jesús, es el primo de Jesús. Ustedes recuerdan, ¿no? Judas Tadeo de las causas imposibles. Entonces vamos a descubrir ahora quiénes son los papás de este Judas, que no es la Virgen María. Entonces nos vamos a... Este Judas escribe en la Biblia, que es San Judas Tadeo. Está en el Nuevo Testamento. Judas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento a Judas, capítulo 1, versículo 1. Porque el mismo Judas me va a dar a mí la clave de quién son sus papás. Y Judas no me va a decir a mí que su mamá es la Virgen. No es así. Judas, capítulo 1, versículo 1. Si tienen la Biblia latinoamericana, está por la página 405 del Nuevo Testamento. Carta de Judas. Este Judas se va a presentar. Judas, capítulo 1, versículo 1. Entonces, estamos ahora en la etapa final de descubrir los hermanos de Jesús. Nos quedan 2 nombres. Nos quedan Judas, que ya les dije que no es Judas Iscariote, sino que es Judas Tadeo, se le conoce como el primo de Jesús, y nos queda Simón. Nos quedan esos 2 nombres para descubrir que no son hijos de la Virgen María y que no podemos blasfemar diciendo que la Virgen tuvo más hijos con José o que la Virgen estuvo con otros hombres. Es una blasfemia, es un pecado gravísimo, porque estamos en contra de las Sagradas Escrituras. Y si estamos en contra de las Sagradas Escrituras, estamos en contra de Dios, porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no es palabra de Mario, sino que es palabra de Dios. Entonces estamos en contra de Dios, es algo gravísimo. Entonces, Judas, capítulo 1, versículo 1, él mismo me va a decir a qué familia pertenece, quiénes son sus papás, incluso quién es su hermano. Vean ustedes, Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo, se empieza a presentar, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Repito, Judas, servidor de Jesucristo, y escuchen bien, y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Vemos que Judas se presenta, y cuando Judas se presenta en su carta, capítulo 1, versículo 1, no dice, yo soy hijo de María. ¿Ustedes creen que si Judas hubiese sido hijo de María, no aprovecharía la oportunidad de decirlo en su carta? Claro que lo hubiera dicho, pero no es así. Él dice que es hermano de Santiago. ¿Y de qué Santiago entonces es hermano? Es hermano de Santiago el menor. Judas es hermano de Santiago el menor. Entonces, según la tradición de la iglesia, Judas Tadeo es hermano de Santiago, porque lo dice él mismo en las Sagradas Escrituras. Si es hermano de Santiago el menor, pregunto, ¿a qué familia pertenece Judas Tadeo? A la familia de María y de Cleofás. Y aquí lo tengo escrito para que nos quede claro. Disculpen la letra, ¿no? Pero vean ustedes. María con Cleofás es la primera familia que estábamos formando, ¿no? Que esta María estaba al pie de la cruz, esposa de Cleofás. ¿Cuáles son los hijos de ellos? Pues Judas, que es Judas Tadeo, José, discípulo de Jesús, y Santiago, el menor. Entonces, las Sagradas Escrituras me están diciendo que Judas es hijo de María y de Cleofás. Y ustedes se recuerdan cómo me dice quién es esa María, la mamá de Judas. Me dice, María, la hermana de su madre. Si es hermana de su madre, ¿quién es la madre? La Virgen, ¿no? Entonces, quiere decir que esa María era tía de la Virgen. Por eso que a Judas Tadeo se le dice primo de Jesús, porque en efecto,
era primo de Jesús. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los tíos de Jesús? Cleofás y María, los primos de Jesús, José, Judas y Santiago el menor. Entonces posiblemente sean primos y por eso le decimos que San Judas es primo de Jesús. Ven, ese es Judas, se presenta y dice, yo soy hermano de Santiago y soy servidor de Jesucristo. No dice, soy hermano carnal de Jesús, soy servidor de Jesucristo. Entonces, vean ustedes cómo van quedando las familias. Esto es espectacular, hermoso, porque ya le quitamos 5 hijos a la Virgen María. A ver, pobrecita, le ponen un montón de hijos a ella y solo tuvo 1. Le quitamos 5. Ya demostramos Santiago el mayor, Santiago el menor. Ya demostramos José, ya demostramos Judas, ya demostramos Juan. Pero nos queda 1. ¿Qué hijo nos queda por demostrar que no era la Virgen María, según aquel pasaje bíblico donde dice, y no son sus hermanos Juan, Simón, Judas? ¿Cuál nos queda por demostrar? Simón. Nos queda por demostrar que Simón no es hijo de la Santísima Virgen María. Vamos a ver de nuevo Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 16, para orientarnos de nuevo, para colocarnos en posición. Marcos, capítulo 3, versículo 16, para que sepan de qué les estoy hablando. Marcos 3, versículo 16. Perdón, Marcos 3, 18. Vamos a ver, Marcos 3, 16. Marcos 3, 16. De nuevo, vamos a ver la elección de los 12. Dice, nos queda Simón, ¿no? Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ese Simón no es Simón porque después se llamó Pedro, ¿no? A quien puso por nombre Pedro. Sigo leyendo, versículo 17. Marcos 3, 17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, ya sabemos, ¿no? Ya vamos la familia, ya sabemos que son hijos de Zebedeo. Sigo leyendo. A quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Aquí está este Simón. ¿Cómo dice que ese Simón? Simón el cananeo. Si me dice que Simón es el cananeo, Jesús, ¿de dónde es? De Nazaret. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús el nazareno, ¿no? Jesús de Nazaret. Y a Simón le dicen Simón el cananeo. Entonces María no puede ser mamá de este Simón porque Simón es de Caná, es el cananeo. Y María nunca vivió allá, o sea, no estuvo ahí. Entonces no es hijo de María, porque me da la referencia bíblica Marcos de que este Simón es el cananeo, no es nazareno, no es de Nazaret. Si fuera nazareno, pues posiblemente hijo de María, pero no es así. Me dice que Simón y el cananeo, no me dice quiénes son los papás, pero me da una referencia impresionante bíblica diciéndome que ese Simón es el cananeo. Entonces, demostramos que estos 6 hombres que el evangelista dice, y estos no son los hermanos de Jesús, y empieza a enumerarlos uno por uno. Se recuerdan que así comenzamos. Vámonos a Marcos, capítulo 6, versículo 3, para entender bien y cerrar todo este contexto. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Lo vamos a leer de nuevo, así comenzamos. Marcos 6, 3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. ¿A quién le estaban hablando? Hablando de Jesús. Es un hermano de Santiago, ¿se acuerdan? 2 Santiago, ¿no? Mayor y el menor. Llevamos 2. De José, 3. De Judas, 4. Y Simón, 5. Y nosotros le agregamos a Juan, todavía, el discípulo amado, 6. Entonces, esta es la referencia bíblica que tiene la confusión, Marcos 6, 3. Y a partir de ahí, demostramos que todos estos nombres no son hijos de la Virgen, que ahí mismo en las Sagradas Escrituras están los papás y las mamás de estos hombres. Entonces, para repasar, aquí, así quedan las familias. Familia, María con Cleofás, papás de Judas, de José y de Santiago el menor. La otra familia que demostramos, Salomé, esposa de Zebedeo, hijos, Juan, discípulo amado, y Santiago el mayor. Son 5 aquí. Nos quedaba uno que es Simón,
Y me dice que Simón es el Simón el cananeo. Entonces no es de Nazaret, no es posible que sea hijo de la Santísima Virgen María. Entonces, hermanos, ven que María no tuvo más hijos. El único hijo que tuvo María, ese se llama Jesús. Ese se llama Jesucristo. Y para que no nos quede duda de la utilización de esta palabra, de la palabra hermanos, que así comencé diciéndoles que tiene distintos significados y que no solamente se habla de hermanos a los de papá y mamá, o sea, de forma sanguínea, ¿no? Sino que vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, para ir cerrando este tema, que la palabra hermano se utiliza para diferentes formas, ¿no? Para los distintos significados que les mencioné. Primera de Corintios, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 5. Vamos a ver que la palabra hermanos no significa siempre que son hijos de papá y mamá. Aquí demostramos que todos tienen su familia y que no son hijos de la Virgen, ya lo vimos. Y vamos a ver la utilidad también que la Sagrada Escritura le da a la palabra hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Escuchen con atención lo que dice. Que se apareció a Pedro y luego a los 12, hablando de Jesús, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Versículo 6. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Ven ustedes? Por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso. ¿Qué mujer puede tener 500 hijos? Ninguna. Me está diciendo que son 500 hermanos juntos. Entonces sí estaba la comunidad y como todos buscaban el mismo ideal, o sea, el reino de los cielos, vivían en la iglesia, estaban en comunidad, primero los cristianos con Pedro, Jesús se le apareció a ellos y luego a más de 500 hermanos juntos. Ven ustedes que también hermano significa el mismo fin, los que buscan un mismo ideal, tal como Jesús con sus discípulos. Por eso la Sagrada Escritura dice, Jesús tenía sus hermanos, buscan un mismo ideal, el reino de los cielos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, también vamos a encontrar otro dato muy interesante sobre la utilización de la palabra hermanos. Vean ustedes, en Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. El primer papa, ¿quién tiene la autoridad? Pedro, ¿no? Pedro siempre hablaba, el primer papa, la autoridad. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de sus discípulos y escuchen bien, había allí como 120 personas y les dijo, eran más de 120, como 120 personas y les dijo, hermanos, ¿cómo les dijo Pedro? Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. ¿Cómo se refiere Pedro a esos 120, a esas 120 personas? ¿Cómo se refiere Pedro? Como hermanos. ¿Por qué? Están en comunidad. Así como vamos a la iglesia y le decimos, hola hermano, hola hermana. Lo mismo, buscan un mismo ideal. Ven ustedes cómo se utiliza la palabra. Hermanos, dice Pedro. ¿Qué mujer puede tener 120 hijos? Ninguna. Ahí está, hermanos, dice Pedro. Ahora bien, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, vamos a encontrar la utilización de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Juan, capítulo 20, versículo 17. Vean ustedes lo que va a decir Jesús. Jesús les dijo, Juan 20, 17. Jesús les dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos, vuelve a indicar lo mismo Jesús, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. ¿Y cuántos eran ellos? Eran 12 discípulos, ¿no? Ya no estaba Judas, eran 11. Entonces ya vimos que no todos son hijos de la Virgen, solo Jesús. Entonces Jesús también se refiere a ellos como hermanos. ¿Por qué? Porque buscan el mismo ideal, o sea, buscan el reino de los cielos. Entonces su mi Padre dice que es Padre de ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, donde mis hermanos, y después nos entrega a Dios como Padre en esta acción?
que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Vamos a repetir. Juan 20:17. Vean qué interesante. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Se refiere en singular, el Padre de él, al Padre, dice. Después sigue diciendo Jesús, pero vete donde mis hermanos y diles. Y aquí Jesús nos va a entregar a Dios como Padre de todos nosotros, y por eso Él nos dice hermanos. Vean ustedes lo que dice Jesús. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, o sea, el Padre de Él, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, nos lo entrega, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces Jesús nos entrega a Dios como Padre, y por tal razón Jesús le dice, vete y dile a mis hermanos, porque ya nos entrega a Dios como Padre de todos nosotros. Por eso en las comunidades nos decimos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en común. ¿Quién es? Dios, porque Jesús ya me lo ha entregado a mí, me lo dio. Él también es mi Padre. Y si Él es mi Padre, entonces Jesús es mi hermano mayor, también es mi hermano Jesús. Vete y dile dónde mis hermanos. Entonces ven ustedes cómo la Biblia habla sobre la palabra hermanos, ¿no? Y que María no tuvo más hijos, hermanos. María solo tuvo a nuestro Señor Jesucristo. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario.